Muy buenas tardes, amigos de Detona. El día de hoy tenemos un programa muy especial para todos aquellos que nos siguen en la República Mexicana, en Estados Unidos, Latinoamérica y muchos lugares más. El día de hoy tenemos yo creo que una muy especial entrevista, porque hace pocos días se celebró el aniversario de la Constitución de México. Y siempre queda la duda de qué se está celebrando y por qué se está celebrando. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con nuestro buen amigo, el abogado Julio César Puente Ledesma, quien es abogado egresado de la Autónoma de Nuevo León, tiene maestrías y también tiene un doctorado, pero lo más importante es que tiene una experiencia enorme en todo lo que es el ámbito jurídico. Así que, Julio César, bienvenido a este programa. Agradecemos tu presencia y nuestra primera, no por no llamarle pregunta, nuestra primera solicitud para que compartas tu conocimiento con nuestra audiencia es que nos puedes definir qué significa qué significa la Constitución y cuáles son los efectos prácticos que hay, sobre todo para el ciudadano común y corriente. Adelante, Julio César. Sí, mira, primeramente agradecerte a ti, Raúl Montero Ortega, la amabilidad por haberme invitado y estar en contacto con el público de Detona, este auditorio que está interesado por los problemas sociales, los problemas económicos, políticos, sociales que surgen en nuestro estado y en nuestro país y que tienen una trascendencia ya internacional. Por todo aquello, sumo a mi agradecimiento la voluntad de cooperación y también llegar pues, a difundir algunas ideas de las experiencias e investigaciones que he realizado pues, en toda mi vida prácticamente. Bueno, dicho lo cual, yo parto a contestarte con respecto a la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Bueno, como palabra mismo, como un término, pues tiene su origen en el latín, en un origen latino, esta palabra, que es constitutio o constitutionis. En esto, la palabra quiere decir, así concretamente, establecer, colocar, organizar, construir, situar, disponer y erigir. Todo esto habla de una parte propositiva, de cómo hacer las cosas de una manera ordenada. Ya posteriormente, desde luego, antes ya Cicerón nos hablaba de la Constitución y la ligaba a la monarquía, en la cual la palabra del emperador tenía efectos de ley, es decir, la voluntad propia del mandante. Esto tiene cambios porque ya posteriormente en la Revolución Francesa, a los gritos de libertad, de igualdad, de fraternidad, ya se habla de un mandatario y un mandante, en el cual el mandatario es el pueblo, el mandante es el que tiene la titularidad de la acción que debe ejercerla en función de esa comunidad a la cual se debe. Por lo tanto, luego viene a la palabra, al significado, cuál es el objetivo de una constitución dentro de una nación. Pues aquí se convierte en un pacto, es decir, no solamente en un diálogo, en un análisis, en una confrontación de ideas y de acciones en el área política y social, pero en el cual participan todos los integrantes de una comunidad, deben de participar todos. ¿Por qué razón? Porque esto se deriva que en esa organización tiene que haber normas que constituyan
las funciones de esas instituciones, así como los deberes y los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué ya hablamos de instituciones? Que son los medios en los cuales se va a aplicar la acción del gobierno, de un órgano autoridad que también debe tener límites. Aquí nosotros hablamos de una teoría de Estado. En esa teoría de Estado, con tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero en los cuales uno, por acatar la Constitución y por mandato constitucional, no deben invadir los poderes uno con el otro. Y si bien se divide el Estado así de esta manera, en pueblo, territorio y gobierno, no hay una separación. Eso es para su ejercicio. En el fondo, todos deben estar orientados a ese servicio de la nación. De esta manera, tiene que haber límites entre cada uno de ellos, la no invasión. Y ahí viene lo que viene como un mandato y como una garantía que tiene que haber un control constitucional que para el efecto lo maneja la Suprema Corte de Justicia con la interpretación de las leyes, en las cuales pues debe respetarse el límite, las fronteras que tiene cada uno de ellos. De tal manera que ese check and balance, ese pesos y contrapesos, es fundamental en el diálogo para una gobernanza y para una actividad de gobernabilidad. Bueno, hasta aquí en este momento traté yo de contestar tu primera pregunta y pues atento a la charla, no quisiera yo tomar tiempo de más. ¿Verdad? No, les digo, porque a la hora que quieren construir y vengan las autorizaciones, parece que hubo por ahí alguna interferencia, ¿verdad? Adelante, bueno, ya quedó. Bueno, muy bien. Mira, entonces para esto, nosotros como Constitución la tenemos plasmada en 136 artículos y 19 transitorios. Aquí habla de derechos y obligaciones, porque aquí se contempla también la parte legislativa, la parte administrativa, la parte judicial y la parte doctrinal. Ahorita hablabas de un aniversario del día 5, que qué es lo que había que festejar. Tiene muchísimas cosas positivas, muchísimas, porque estaba en desorden, veníamos de una revolución, teníamos nosotros un Congreso Constituyente reunido en Querétaro. Este Congreso se reúne en diciembre de 1916 y hasta febrero de 1917, en el que se reunieron más de 200 diputados, creo que eran 216. Se reúnen ellos, pero está muy bien representada en ese momento en la Constitución la población de México. Nuevo León, me parece, lo representaban 7 diputados, aunque luego en una revisión se decía que nada más asistieron 4, ¿verdad? Bueno, pero otros estados mandaron hasta 21 representantes, pero bien representada toda esta comunidad en el área política. Vienen ellos a entregarle el 5 de febrero una constitución, que es la primera garantista que hay en el mundo. Ninguna otra tiene en un artículo el respeto completo a los derechos humanos como persona y de un principio pro persona. No lo tenía ninguno. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta Constitución? Que pues ha tenido muchísimas reformas. Son 741 reformas a la fecha mediante dos. Desde su creación. Desde su creación con 243 decretos. Ahora, me preguntarías, bueno, ¿por qué razón son tantas? Bueno, todo esto se ha manejado sin convocar a un Congreso Constituyente. ¿Cuál es la tarea que se hace? Pues tener un control de las cámaras. Hay una cámara de origen para modificar la Constitución y una cámara revisora.
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Entonces, Cámara de Diputados de la Cámara de origen, ¿verdad? así es, y luego ya tiene que pasa a la revisión y luego pasa a los estados para que con la mayoría de los estados, la mitad más uno, pueda 17. aprobarse. Así es, pueda aparecer surja una reforma. En todo esto viene una especie de trabajo de cabildeo y de buscar siempre lo que llamamos nosotros coloquialmente un mayoriteo. En tanto tengamos nosotros la mayoría, podemos sacar adelante cualquier reforma, cualquiera. Pero Y es hacer, mayoría calificada, ¿verdad, abogado? sí, claro, claro que sí, establece de esa manera, pero una vez que se logra y que se tiene ya conciencia de que va a haber mayoría, pues independientemente de lo que sea, se levanta la mano y vienen las modificaciones. Esta es una situación en la cual sí hay algunos debates, pero jamás se ponen de acuerdo, incluso ni en cosas elementales. Pero hablemos ahora de cómo y en qué momento ha habido más reformas. 2/3 partes, el 66.66%, se dieron entre 1982 y el 2018. Y ahora, en el actual régimen, ya llevamos 44 modificaciones. La última que tiene que ver con la revocación del mandato y la consulta popular. Bueno, hagamos una pequeña... del 18 a la fecha, llevamos una tercera parte entonces. Así es, son 741 con 243 decretos. Y en este régimen son 34 las que se han llevado. Entonces, o sea, la más fuerte actividad legislativa en el área se da desde 1982, para ser concretos. Y tenemos que hacer comparaciones porque ya ya sabemos que en todas las actividades viene un benchmarking, que es una ciencia de la comparación, para saber cómo estamos en un contexto, ya no somos una aldea. En Estados Unidos, la Constitución que viene desde el 17 de septiembre de 1787, o sea, en 228 años ha tenido 27 enmiendas, 7 artículos con tales enmiendas. En la primera enmienda, esa tiene que ver con algo que es un tema de actualidad ahorita. La primera en Estados Unidos, que protege los derechos de la libertad de religión, de la libertad de expresión, sin la interferencia del gobierno. Si entendiéramos solo esta parte y la aplicáramos, ¿cuál es la problemática que tenemos ahora? La injerencia de un poder sobre otros poderes. Y la última, que fue la enmienda 27, en la cual se dice en Estados Unidos que ninguna ley que varíe la remuneración de senadores tendrá efecto previo a que se haya realizado una elección de representantes. Esto tenía 262 años en vigencia. Bueno, ahora, ¿cuáles han sido los cambios y qué tenemos nosotros que festejar? De las 494 modificaciones, tienen que ver con educación, con tenencia de la tierra, con recursos del subsuelo, con las condiciones de trabajo, de los derechos humanos, del poder judicial y del control de la constitucionalidad, entre otros. Esto nos lleva a, ¿cómo se llama?, a una cuestión, nos lleva a que tenemos mucho ganado, pero hay otras cuestiones en las cuales pues tenemos invasión de poderes y casi podríamos decir que muchos cambios de ellos, y perdóname la palabra, hasta vienen a ser cambios a capricho. O sea, no me aventuro mucho con esto que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que ¿Cuáles pasa? son esos cambios de capricho, José César? Bueno, los cambios tienen que ver con situaciones en las cuales, por ejemplo,
vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, con lo que tiene que La ver famosa reforma eléctrica. claro, y lo que tiene que ver también con la inversión del extranjero, lo que tiene que ver también con un tratado, y que ya se ha firmado un tratado sobre comercio y que no debe de alterarse. Y entonces, aparte de esto, tenemos nosotros unos tratados de convencionalidad de los que México forma parte y que la Constitución ya realmente, aunque tiene su estructura, también los tratados internacionales con relación a los derechos humanos tienen que ser respetados. Es decir, tienen los tratados categoría constitucional. De manera que si la Constitución no los contempla, tienen que estar, tienen que tomarse en cuenta. Y ya los Y son jueces... aceptados por el gobierno, a final de cuentas, ¿verdad? No, no es mandatorio. Esto Mandatorio. no Okay. es mandatorio. Ahora, mira, en estos tratados de convencionalidad, aquí en Nuevo León, el magistrado Arenas Batis fue el que aplicó la primera sentencia de convencionalidad. Los jueces tienen que aplicar ahora, tienen esa facultad de aplicar los tratados de convencionalidad en un principio pro persona. Es decir, aquí se puso un ejemplo nacional. Este juez, ¿verdad?, de manera distinguida y de manera destacada, aplica la primera sentencia de constitucionalidad, pero está preparado, estudió, hace la investigación, y eso es lo que tiene que manejarse. Y es ahora, independiente. Debe ser totalmente independiente. Es decir, si estamos hablando y hacemos la comparación con lo que ahorita mencionábamos de la primera enmienda, los derechos de libertad y de independencia sin la interferencia del gobierno. O sea, el poder, ese poder de ejecutivo no puede meterse con el resto de los poderes. Y se sigue respetando. Es la primera, es decir, la primera enmienda, ¿verdad?, que se maneja. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si hablo también de algunos caprichos, ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado y cuáles son las responsabilidades que tiene el justiciable, ¿verdad? El justiciable. En este caso, pues en el artículo 110 lo señala, el funcionario, ¿verdad?, tiene cuidado con las omisiones, ¿verdad?, cuidado con aquello que tenga que ver con la corrupción. Y concretamente, pues hay sanciones, son amonestaciones, destituciones, sanciones penales. Ahora, los medios para lograrlo, pues están la Auditoría Superior de la Federación, los tribunales de justicia administrativa. Todo esto es muy importante porque no está solo aquí el ciudadano. El ciudadano tiene medios para hacer valer sus derechos y enderezarse con quien se los está violando. Hay un caso de violencias familiares generalizadas. Ahora estamos viviendo ese ambiente y Nuevo León tiene problemas de feminicidios. Y entonces los menores que son amenazados tienen que acercarse a los adultos, para que sepan cuáles son los problemas que tienen, más aún cuando están en peligro la vida, la integridad, la igualdad, la intimidad y un tema sumamente actual, la libertad de expresión. Es un tema actual. ¿Qué es Julio lo que César, está? perdón por la interrupción. Sí. Tengo entendido, porque ya he platicado con colegas tuyos, Sí. que aquí en Nuevo León hay un problema de invasión o de no respeto a la división de poderes en el nombramiento de magistrados. Y esa es una violación a la Constitución y es una violación, evidentemente, al respeto del derecho humano y, por supuesto, a que cada poder, en este caso el legislativo, no quiero abundar más en el tema porque tú lo conoces, ¿nos podrías explicar cuál es ese tema específicamente?
Hombre, qué buen tema. Mira, qué buen tema has tocado. Y realmente hay una situación. En 1919, en julio, deberían de No, renovarse. 2019, ¿no? 2019, perdóname, 2019, sí, gracias por la corrección. Necesito concentrarme en el tema. En el 2019, en el mes de julio, terminaba la gestión de 4 magistrados. Hablamos de julio, mitad de año del 19. Entonces, claro, desde mucho antes de ese tiempo, debieron haberse emitido las convocatorias, haber hecho la selección de los precandidatos, en fin, que se hiciera todo aquel procedimiento. Pero viene una especie de cabildeo o negociación que te voy a explicar. Esto se demora a tal grado que hasta el año de 2020, ya cuando pasaban 7 meses sin haber tenido esos relevos, desde luego que hay mecanismos y puede estar un magistrado sustituto, interino, etcétera, etcétera, que está trabajando, pero no está el titular, y eso tiene que preverse, tuvo que haberse manejado con mucha anticipación, pero el clima no era el adecuado. No era el adecuado porque naturalmente ya se había la sospecha de que pues queremos No, a no, no era este, el adecuado para los intereses de alguien. por supuesto, de partidos, digámoslo claramente, de partidos políticos, cuotas de partido, no quiero reunir la palabra ni falto el respeto a nadie. Politización dentro del sistema judicial. Bueno, y allá en enero del año 20, se empieza, el Consejo de la Judicatura emite una convocatoria para que se registren los interesados. Fueron mucho más de 40. Yo participé también por ahí con algunos, dando alguna asesoría y demás, sobre cómo complementar toda la información que les pedían y lo que deberían de leer y de prepararse, independientemente de que ya lo sabían. Había gente ahí muy preparada, con 30 años en el ejercicio, 40 años en el ejercicio de la profesión, otros jueces muy capacitados, ¿verdad? Otros que también investigadores y abogados, abogados de litigio, abogados de carrera, que también querían ser magistrados. Bueno, se registran todos ellos, se lanza la convocatoria, la lanza el Consejo de la Judicatura, se registran y luego quedan nada más 40. Hubo una eliminación, una selección previa, te faltó un papel, te faltó X, ¿verdad? La carta que tienes no dice que te dio una, pedir cartas de recomendación, pedir constancias de domicilio, todavía en el Poder Judicial no le dan validez a la credencial de lector. Tráeme ahora constancias de domicilio, te vas allá, bueno, todo un viacrucis para poder llegar a tener en el transcurso de 1, 2 o 3 semanas una constancia de domicilio. Luego de eso, tráeme cartas de recomendación. Al quien te recomendó no le puso protesto lo necesario y por no haberle puesto quien te recomendó, quedas eliminado. Ah, Luego caray. vienen, sí, así de ese tamaño, así. Y tengo constancia plena de lo que estoy diciendo, lo tengo plena. Entonces se le dice al candidato, se le dice a la persona que se escribió, no puede ser usted porque, ¿verdad? Usted fue porque aquí no le pusieron esto a este papel. Bueno, talentos que han quedado de lado, injustamente. Bueno, Fíjate que después, perdón que te interrumpa, esto me recuerda cuando yo estaba estudiando en una clase de contabilidad, auditoría, el maestro me decía, fíjate bien, Raúl, si alguien te pida que hagas una auditoría y la instrucción es fregar, amolar a alguien, tienes que encontrar el pretexto. sí, Y este es el caso, es justo, igualito. ni más ni menos. Ahorita te hago otro comentario también al respecto. Cuando dicen, oye, ¿usted quién es? Pues viene a aventar 4, 10 o 20 páginas ¿cómo se llama? De cuestiones que creemos que son relevantes, pero que si los comparamos contra nuestro quehacer, hay una diferencia muy grande entre lo que yo digo que soy y lo que he hecho. Y el compromiso real, por Claro. decirlo. Mira, incluso yo recuerdo muy bien en una escuela de una institución de empresa, lo que es el IPADE, en el cual alguien decía, pues yo soy A de 1, yo soy A de 2.
Y decían algunas personas ahí dentro de eso, no me mandes 40 páginas, con que digas eso es suficiente. Con eso basta, ¿verdad? Bueno, ahora, pero dentro de esto voy a continuar qué fue lo que ocurrió. El Consejo de la Judicatura seleccionó nada más 40. Ahí ellos hicieron la selección del papeleo y después de eso ponen exámenes, porque el Consejo de la Judicatura es el que va a calificar, pero quien va a determinar quiénes son es el Congreso del Estado. Ahora sí vamos a ver que los diputados, vamos a ver quiénes son y qué estudiaron y qué hicieron, para que ahora revisen el currículo, los currícula de los participantes. Bueno, y entonces ellos dicen son 4 ternas y 3 diputados, una comisión de diputados, el día 17 en plenas fiestas navideñas. Del ¿verdad? 2020. Ya del 2020, se reúnen y dicen, son estos 4 los que van a ser diputados, estos 4. Pero previo, cuando hablamos de aquellos exámenes que había en el ínterin, ¿verdad? Que había en el ínterin, se presentaron amparos por violaciones a esos derechos. ¿Por qué me eliminaste? Si no me dejaste definitivamente defenderme como deba ser. No, nosotros convocamos y teníamos una fecha de 4 días para que los colegios de abogados, barras de abogados y demás instituciones vengan a decirnos quién debe ser y quién no debe ser. Tuvieron 4 días y no lo hicieron. Pues ¿dónde? ¿Cuándo llegó la información? ¿Cómo? ¿A dónde voy? Finalmente, pues hubo amparo, se ampararon y 2 abogados han llevado una lucha muy fuerte. Llevaron a la licenciada Eusebia y el licenciado Jesús Villarreal, violentados sus derechos, dicen ellos. Vamos con todo, esto no debe de repetirse. Pero la ley dice que si 20 personas se reúnen, 20 personas y son afines en todo, pues tienen un derecho de tutela para ser escuchados, incluso de manera, vamos a decir, determinante y pronta. Pues no, aquí no son 20. Aquí se reunieron abogados, barras de abogados, colegios de abogados, y por ahí te doy una larga lista de todos los que dicen se está violentando un amparo definitivo, no amparo provisional definitivo, se está violando. Debió el Congreso de abstenerse de nombrar magistrados, el Congreso, en y se lo virtud de... brincaron. No lo respetaron el amparo, no lo respetaron, se lo brincaron. Y entonces, en este caso, todavía las barras de abogados, colegios de abogados, formaron una figura que se llama amicus curiae. El amicus es amigos del derecho, por decirlo ya traducido de latín al español, en el cual ellos, como amigos del derecho, pero no siendo los directamente afectados, se pueden dirigir a quien va a pronunciar una sentencia para que tome en cuenta aquello que se está violando. Y ahí hubo abogados distinguísimos y además un foro formado por magistrados y jueces que se integran este amicus curiae. Se forma magistrados y jueces y dicen se está violando el amparo. Pero ¿quiénes más se suman? ¿Y cuál es el estatus actual? Bueno, ahora ya se suman todos ellos y le envían el comunicado al juez que va a juzgar y le dicen, tome en cuenta esto, tome en cuenta que se está violando el amparo. O sea, ningún improvisado, estaba Valdemar Martínez Cantú, un abogado destacadísimo, pues él fue, entre otras cosas, fue jurado de 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia, doctorado en la Autónoma de México y litigante, ¿verdad? En todos ellos. Y además, los presidentes del Colegio de Abogados de Monterrey, ¿verdad? Estaba también el presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León, Cardona, estaban los amigos del Café Jurídico, Toño Bortoni, con un grupo de abogados y de personas afines del derecho que se juntan para debatir los problemas que hay y violaciones al derecho, invitando a los que más saben a platicar amistosamente en un café.
donde ni se pagan cuotas, donde lo único que se paga es el café, vaya. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Todavía hay un amparo que decimos está sub judice, está ahorita en un colegiado, que pronto tendrá que resolverse. Faltan días, Raúl, faltan días para que esto se resuelva, pero todavía hay una violación en todo esto. Y curiosamente, entre otras cosas, entre los magistrados nuevos que llegaron por ahí, donde se identifican a dos con partidos políticos, una cuota, uno para este partido y otro para el otro. Y entonces, dentro de esto, ¿qué es lo que pasa? Los 16 magistrados nombran a uno de ellos presidente del Consejo, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, otra más todavía, cuando al momento de que es nombrado magistrado no cumplía el año entre su última actividad política y su nombramiento como magistrado. Bueno, hablemos de esto ya y estamos esperando la resolución en la cual habrá que seguir luchando para llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, esa es una violación más a la Constitución, ¿verdad? Claro, eso me queda muy claro. Obviamente. Fíjate que precisamente ayer, desde mi punto de vista académico y periodístico, se lleva a cabo otra violación a la Constitución, en la cual el presidente López Obrador, en sus conferencias mañaneras, públicamente publica cuáles son los ingresos de este periodista Loret de Mola, y además lo amenaza. Claro. Lo amenaza. Y creo que eso es una violación también a la Constitución. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, hay un artículo, el artículo 7º, que nos dice claramente que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información de ideas a través de cualquier medio, y en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones de ideas como instrumento de un delito. Ahora, ¿y cómo se limita la libertad de expresión y de participación? Se limita con el asesinato, con el secuestro, con la intimidación, con la amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de medios de comunicación, entre otros. Nada más te menciono unos cuantos. A tal grado, mira, si yo aquí tengo información que el tiempo es el que nos puede dañar en esto. Si me tuvieras una poca de paciencia, yo te diría que hay casos como en Nayarit, donde el gobernante, porque se sentía atacado, llevó con la aprobación de su Congreso un delito fíjate, calumnia, o sea, todo aquel que hable en contra mía, lo vamos a acusar de calumnia. Le aplicamos la ley penal y se va a la cárcel. Bueno, aquí en esto se juntaron los abogados y todo eso, y además lograron el apoyo de la Procuraduría también y de Derechos Humanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se analizó, se llevó como controversia y dijeron, esa ley es inconstitucional, me la sacan de allí. Se quitó la ley porque naturalmente la estaba usando el sistema, el Poder Ejecutivo. Claro. Bueno, para dañar a la parte que informaba, esa fue una parte. Otra más en el Estado de México, lo mismo aplicaron, dijeron, un candado a la información, al derecho de la información. Dijeron que queremos ver lo que está pasando con estos asesinatos. Queremos ver lo que está ocurriendo con la cuestión de policía, que le preguntamos al secretario de Seguridad y no nos contesta nada, no nos contesta. Y le dijeron, es que es información reservada. Si les decimos lo que pasa, pues se van a dar cuenta los demás y se van a amparar y no podemos permitirlo. Bueno, se fue a la corte y ahí se llegó a la conclusión, fíjate, lo dicen claramente, que la actitud de la investigación de la policía no debe de ser considerada como confidencial, pues resulta una reserva genérica que es incompatible con el acceso a la información pública. Y dijo, contéstenles, y tienen que contestarle al que pida la información.
Bueno, no solamente en esto, ya hablamos de Nayarit, hablamos en Veracruz, ocurrió lo mismo. A un periodista le cerraron todos los accesos a la información, le cancelaron todo y tuvo que defenderse y obtuvo sentencia favorable. En Bueno, este caso que yo te planteo, Julio César, es que hay un pronunciamiento del Ejecutivo Federal en contra de un periodista donde se publica sus ingresos, que es una violación al Código Fiscal, así como a sus derechos personales de protección de sus datos personales. Claro, que también claro, es muy grave. Claro, eso es tan grave que incluso estamos hablando aquí hace rato que dice el artículo al cual hay que acogerse para el efecto. Cuidado con la intimidación y la amenaza. Aquí van dos cosas, intimidación y amenaza. Está la violación al artículo 7º. En todo caso, pero claro, ya sabemos cuáles son las amenazas del Poder Judicial, una auditoría que entre, etcétera, y entre todo eso, ya algo te vamos a encontrar. Pero básicamente, en este caso, ya hubo una contestación del periodista que mencionas, de Loret de Mola, y dice en la mañana, ¿verdad? Mentira, yo no tengo ningún ingreso yo de la cadena televisiva que se menciona, porque tengo tiempo de no trabajar ahí, no tengo ningún ingreso. Y los ingresos que tengo los justifico. Y lo maneja abiertamente en una declaración que incluso hizo hoy en la mañana. Voy siguiendo la nota, la voy siguiendo y veo y veo cuáles son las violaciones a derecho. O sea, no me voy por lo que, nada más por lo que me escuche, con lo que escucho. Busco las bases y cómo está eso. Mira, y hay otros casos que te voy a platicar que son justamente que tienen que ver con lo que estamos mencionando. Fíjate, en Perú había un empresario televisivo, Itzhak Bronstein, que Perú en el 2001 lo acusó, eres extranjero y tienes una cadena televisora. Tú no puedes hablar, vamos a decirlo en términos coloquiales, de lo que hace el gobierno. En primer lugar, le dicen, te vamos a quitar la nacionalidad, y le quitaban porque era extranjero. ¿Y cuál extranjero? Tenía viviendo todo el tiempo en Perú. Le quitan las instalaciones de la televisión, le decomisan todo y le prohíben dirigirse al público. Se va a los tribunales internacionales después de la lucha local, que ahí pues no le iban a hacer caso, todos los poderes estaban en contra de él. Se va Bronstein, se va él a la Corte Internacional de los Derechos, se va al Tribunal de Costa Rica, se va, se analiza, se lleva tiempo y le dan la razón. Condenan a Perú a regresar en las instalaciones, a darle una disculpa, a rehabilitar el sistema de comunicación y 2 multas, una de 50 y otra de 40,000 pesos para Perú. Así es cuando se lucha por defender los derechos. Claro. Se tarda, pero es una tarea que hay que aprender. Si hablamos de Nayarit ahora de manera sencilla, si hablamos de Veracruz, si hablamos del Estado de México, se han ganado. O sea, no debe dejarse, está la tutela, el país debe ser, el Estado es el garante de estos derechos que tiene el ciudadano, y sobre todo hay un artículo en el cual se debe respetar el ejercicio de la profesión. Cada quien se puede dedicar al ejercicio y profesión que más le plazca, ¿verdad? Y no debe ser interferido en eso. Antes de terminar, porque el tiempo nos está ganando, mi querido abogado, yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Existe la posibilidad que Loret de Mola presente una denuncia amparado en la Constitución y en sus derechos de protección a los datos personales? Claro, y lo va a hacer. Ya sabemos que el aparato, vamos a decir, defensor, porque muchas veces otros poderes nadie los está invadiendo, sino que ellos son los que se salen de su área para quedar bien con el que consideran que está mandando. Se convierten en el coro del que hace las tareas que violan la Constitución, buscando algún beneficio.
No dudamos que vayan a quererle aplicar cualquier situación lateral, no dudamos, pero no se va a dejar, y yo creo que el periodismo nacional está ligándose a él. Así como aquí los abogados se suman a la tarea de Villarreal, acá los periodistas están sumándose a la situación de él, pero no solamente la de él, sino que también recordemos que ahora hay 150 periodistas asesinados, que 138 son hombres y 12 son mujeres, ¿verdad? Y que 52 de ellos se dan en este régimen. No estoy en contra de nadie, sino que nada más son los hechos registrados, ¿verdad? Acabas de tocar para mí el tema que amarra toda esta plática. La Constitución es el marco jurídico que protege los derechos constitucionales de los ciudadanos y pone límites al abuso de las autoridades. ¿Es correcto lo que estoy diciendo o cómo lo puedes tú definir? Es correcto. Totalmente estoy de acuerdo con eso. Y así hay jurisprudencia no solo nacional, sino internacional. Aquí, ¿cómo se llama? Dentro de esto, ya estábamos platicando de que tenemos que ver cómo estamos en el ámbito internacional. Y aquí hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que en el artículo 9 establece el derecho individual de investigar y recibir informaciones y opiniones, y que es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente toda información de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Él puede decir, a ver, ahora me dices por qué, y hay obligación de comunicarlo. Y además, periodistas internacionales están muy de acuerdo con la persona que tú mencionas. Nuevo León tiene un ejemplo de periodismo muy fuerte, que hace opinión y además de que hace opinión, revela sin cortapisas los hechos que ocurren diariamente en Monterrey. Estamos informados, ¿eh? Estamos informados. Y muchas veces la información no contrasta con la oficial. Nosotros ya sabemos que cuando leemos un periódico le ponemos el signo algebraico que corresponde. ¿Es positivo o es negativo? Claro, claro. Julio César, había yo mencionado que no quería terminar, pero para mí hay un punto que también es muy importante. Y con esto quiero cerrar esta interesantísima plática contigo, que además me abre la oportunidad de invitarte a otra entrevista porque vienen cosas muy interesantes en el futuro. Y una de ellas es precisamente el conocer el dictamen que se dará en el tribunal colegiado respecto a las demandas de nuestros amigos abogados respecto al nombramiento irregular de los magistrados. Entonces, mi pregunta para cerrar nada más, no cabe duda que el ciudadano es el que tiene que ejercer su derecho y levantar la voz a través de la Constitución para defender sus derechos. Sí, señor. Mira, pero se está ejerciendo en este caso el foro de abogados, los foros de abogados todos que te he mencionado, ahora no están viendo a ver qué consiguen o a ver qué les dan. No están sumándose con solicitudes de empleo, están haciendo una representación profesional y de ciudadanos para que se respete la ley. Entonces, si ellos están luchando en eso y si estamos en eso, vamos adelante con todo, no hay ninguna duda. Y respecto a la cuestión del amparo, que está por resolverse, no sabemos cómo venga, pero vamos a estar pegados. Minuto a minuto estamos nosotros ligados con eso. Y cuenta con que la información que vaya llegando a cómo se desarrolle, pues ahí te estaré poniendo yo un WhatsApp o te estaré llamando para ponerte al tanto.
Acuérdate una cosa, de Tona y tu servidor siempre estamos a favor de la justicia y a favor de los ciudadanos. Así que este es un canal abierto para que podamos seguir difundiendo las luchas del ciudadano en contra de las violaciones que cometen las autoridades. Fuerte abrazo a mi querido abogado. Es un privilegio platicar contigo y seguimos en contacto. Vamos en el camino y muchas gracias, ¿sí? Gusto en saludarte. Igualmente. Bye. Saludos a todos. Gracias. Muy amable. Bye.